Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia. Y si hay una faceta dentro de la afición a la radio y a la radioafición que es común y no necesita ni de licencias ni de absolutamente nada más que las ganas de experimentar, las ganas de escuchar y las ganas de internarse en el mundo de la radio, es sin lugar a dudas el diexismo y la radioescucha. Queridos amigos, pueden escuchar las emisiones de CQ en Frecuencia a través de nuestro centro emisor en Pontevedra, a través de los 7.237 kilociclos de la onda corta y agradeciéndoles como siempre su reporte de señal desde sus respectivos países de origen que pueden enviarnos a nuestra dirección de correo electrónico y que agradeceremos para mejorar las emisiones que realizamos desde España con nuestro emisor de 500 kilovatios. Ahora les dejamos con un boletín informativo acerca de la onda corta para el goce y disfrute de todos nuestros radioescuchas. Para, no vayas ahora a 40 metros a buscar las emisiones de CQ en Frecuencia, que seguimos aquí, seguimos en el podcast, esto solo era una recreación. Bien, empecemos hablando de lo que es un diexista, un radioescucha. Hay quien diferencia entre un radioescucha y un diexista. El radioescucha tal vez como tal, algunos lo encasillan en un papel un poco más pasivo, simplemente el hecho de escuchar las diferentes frecuencias, escuchar las diferentes emisiones de radio, mientras que el diexista tiene una parte activa en la cual busca, investiga y además envía sus reportes de señal a las emisoras que escuchan las diferentes frecuencias para ayudar así en los aspectos técnicos y un poco a mapear cuál es la cobertura que está teniendo cada uno de los centros emisores dentro de lo que es el espectro de la onda corta. Pero bueno, sea como sea, deberíamos decir que un diexista es un rastreador. ¿Y por qué un rastreador? Porque en la onda corta o en este tipo de emisiones de radiodifusión, a diferencia de en la frecuencia modulada, nosotros, por ejemplo, si estamos acostumbrados a escuchar en España, por ejemplo, la cadena SER, o en Latinoamérica, Caracol Radio, o Radio Mitre, o cualquiera de estas emisoras en frecuencia modulada, sabemos siempre en qué frecuencia se encuentran. Sabemos que en el 98.6 de la frecuencia modulada se encuentra Radio Pontevedra, cadena SER, por ejemplo, por decir algo. Y siempre está en la misma frecuencia. En el caso de la onda corta no es así. Y no es así por diferentes razones. Primero, por temas de asignación de frecuencias. Segundo, por temas de propagación, etc. Tal y como explicaba Fernando Almarza, jefe de coordinación técnica de Radio Exterior de España, en el fantástico programa de Radio Exterior de España, Amigos de la Onda Corta. Es necesario realizar cambios en las frecuencias porque la composición, mejor dicho, el espesor de la capa cambia en el invierno, desapareciendo prácticamente una de las capas, la F1, y haciéndose la F2 más evidente. Por esto hay que recomponer un poco el plan. Claro, esta es una materia con la cual trabajamos habitualmente los radioaficionados, la propagación y las condiciones de la propagación. En capítulos anteriores de CQ en Frecuencia hemos hablado ya de las diferentes formas de propagación a través de la ionosfera, en las diferentes bandas, etc. Pero aquí lo que nos está explicando Fernando Almarza es precisamente el espíritu de la propagación. Tenemos, por un lado, la propagación en los meses de verano y en los meses de invierno, pero además tenemos que sumar que se eligen diferentes frecuencias teniendo en cuenta también si es de día o de noche y otros aspectos que ahora escucharemos. Seguro que a vosotros y a muchos de vosotros os suenan de trabajar con ellos habitualmente. Pues bien, en radiodifusión, en onda corta, de la misma manera que hacemos los radioaficionados cuando operamos en las bandas de HF, en las bandas de radiodifusión por parte del Frequency Manager, que es como internacionalmente se denomina en este caso a los jefes de coordinación técnica, también lo hacen así. Interviene el ordenador, intervienen unas aplicaciones que tenemos donde hemos hecho donde se informa exactamente el tipo de antena, donde queremos el destino de la propagación, el inicio, o sea, lo que es el transmisor, el receptor en destino, el camino radioeléctrico y las características de antena, la potencia, es decir, hay un elevado número de parámetros que se ingresan en un programa, en una aplicación que nos da la frecuencia máxima utilizable y la frecuencia óptima de trabajo.
La máxima utilizable es a partir de la cual la onda escapa hacia el espacio y no hay ninguna eficiencia porque no estamos tirando la energía, y la frecuencia óptima de trabajo pues es la frecuencia en la cual en el 90% del tiempo tenemos cobertura. Bueno, y con todos estos datos elaboran el plan de frecuencias que pasan al HFCC, que es el organismo internacional encargado de regular las emisiones en onda corta, que hace un estudio de las posibles interferencias que puedan encontrar todas estas emisiones, lo mete todo en una coctelera, lo agita y otorga a cada una de las emisoras de radiodifusión internacional que operan en onda corta un plan de frecuencias validado para evitar interferencias y un poco organizar lo que son las diferentes bandas. Bien, con todo esto que hablábamos ahora, esta coctelera agitada, la diáspora de frecuencias para cada uno de los servicios es abismal. Y por eso los diexistas y los radioescuchas tienen que estar muy atentos en los diferentes horarios, en las diferentes bandas, etcétera, a lo cual también hay que sumar aquellas emisoras que son clandestinas o emisoras piratas que pueden ir surgiendo a lo largo y ancho de las bandas. Y con estos mimbres se teje el espíritu rastreador de los diexistas. Transmite Radio Exterior de España. Al comenzar esta emisión, saludamos cordialmente a nuestra audiencia que nos sintoniza por las bandas de 13 metros, 21.575 kilohercios, 19 metros, 15.300. Imaginaos, de la misma manera que os ponéis en las bandas de radioaficionado a la caza de esa entidad de XCC, de ese país que no tenéis, esperando que en cualquier momento surja de entre medio del ruido esa señal desde Bouvet, por ejemplo, se vive la misma sensación con la radioescucha de radiodifusión en onda corta. Y si no, que se lo pregunten a Fabián Balnero, Eco Bravo 1 Tango Radio. Bueno, Xavi, hoy es viernes de nuevo. Volvemos a encender receptores. Es el momento de aposentar todo lo que ha pasado en la semana, toda nuestra rutina, y dedicarnos un poquito a la introspección en la onda corta. Para mí la radio es vida, porque me hace escuchar lenguas que son desconocidas prácticamente para el público general, y nosotros tenemos la oportunidad de poder oírlas, de poder oírlas de forma natural, ¿no? Estaciones de radio dando información en lenguas como, qué sé yo, Techelhit, Oromo. Algunas son habladas por millones de personas y simplemente nosotros prácticamente no las conocemos, son prácticamente desconocidas. Pero la onda corta todavía tiene contenidos para esas personas, y es muy importante. Es muy importante la difusión de noticias en esos idiomas, en esas lenguas. La verdad que tenemos una suerte enorme de tener ese medio al alcance de la mano. Con solo dar una vuelta al dial podemos pasar de una punta a la otra del mundo. Escuchar una radio en Techelhit, como te decía antes, a lenguas de Vanuatu o de Tonga. Bueno, tenemos una amplitud en la onda corta impresionante, y la verdad es que la radio es una pasión inmensa que nos hace buscar, estudiar, enriquecernos. Tenemos un gran medio, y espero sinceramente que los podamos seguir disfrutando en plenitud y cada día más. Se hace difícil, pero para mí es eso la onda corta. Es el momento de tranquilidad, introspección, estar aquí con tu receptor y estar escudriñando las bandas de onda corta y ver qué sorpresa nos depara hoy. Y aprovechando que Fabián nos hablaba desde este punto de vista tan romántico de la onda corta, vamos a escuchar un poquito de la onda corta, de lo que podemos encontrar en esas frecuencias de HF en radiodifusión. Sintonizan la voz de Corea. Sintonizan la voz de Corea. For information, visit us on the web at awr.org.
The following program is in Urdu. ये है एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो। आइए सामाइन, प्रोग्राम सुनते हैं सदाए उम्मीद। Yanzi usó solo 2 melocotones para deshacerse de 3 guerreros. Así se eliminaron los peligros ocultos del Estado sin usar ni un solo soldado. Si fue entonces matar con el cuchillo prestado, en esta historia, ¿se refiere a utilizar los conflictos internos de la otra parte? Tienes razón. ¿Sabes cómo Yanzi aprovechó el conflicto entre los 3 generales? The Voice of America. I am James Martin in Washington. Today is Friday, November 11. It's still to come on our program, Something for Malay Sport. In South Sudan, the leader of the Rebel National Salvation Front, also known as NAS, says his group will not take part in what he calls sham elections if and whenever the vote is held. El número de trabajadores se incrementó en un 50%. Hemos presentado la prensa turca de hoy. Recetas de la naturaleza. Bueno, esto es un poco un pequeño extracto, son 5 emisiones que podéis encontrar en onda corta. Hemos empezado escuchando La Voz de Corea, después hemos escuchado la AWR, la Adventist World Radio, en idioma urdu. En tercer lugar hemos escuchado Radio China Internacional, emitiendo en español desde Kashi. Luego hemos podido escuchar The Voice of America, legendaria, en su emisión en inglés. Y más cerquita, La Voz de Turquía, en español, emitiendo desde Emirler. Bueno, muy bien, pues ya me he hecho con un receptor, o ya tengo un receptor de onda corta, donde puedo sintonizar las emisiones de radiodifusión, las escucho, las busco, pruebo antenas, escudriño entre el ruido de la banda para escuchar las diferentes estaciones y bien, ahí tenemos una gran parte del diexismo, gran parte de la radioescucha. ¿Y ahora qué? Pues ahora nos queda otra parte del diexismo, que es los reportes de señal, porque ayudaremos mucho a las emisoras de radiodifusión enviando nuestros reportes de señal cuando escuchemos, por ejemplo, la Adventist World Radio, enviándoles un audio, por ejemplo, hoy en día ya en la época digital se pueden enviar audios de forma muy ágil y muy fácil a las diferentes estaciones, reportándoles cómo nos están llegando, enviándoles la grabación de esa emisión y ellos nos harán un acuse de recibo devolviéndonos o bien una QSL o bien una carta de agradecimiento o algún detalle de merchandising, que es algo que habitualmente también suelen hacer las emisoras de radiodifusión en onda corta, como banderines, como decíamos, QSLs, etc. Pero para que os hagáis una idea de en qué consisten precisamente estos reportes de emisión, que serían la parte activa del diexismo y de la radioescucha, vamos primero a escuchar el primer reporte de señal, la primera confirmación de recepción recibida por el Servicio Español. En este caso no era todavía Radio Exterior de España, en 1935. Un reporte extraído de documentos de Radio Nacional de España por parte del oftalmólogo Ramón Castroviejo, como decía, en 1935, que enviaba el reporte de señal emitida desde Madrid y recibida en Nueva York. En Radio Española, Madrid, España, en emisión especial dedicada al Centro Vasco Español de México. Acaban de recibir jotas cantadas por el Ruiseñor Navarro. Aquí Ramón Castroviejo de Nueva York envía un saludo cariñoso a la estación radiodifusora iberoamericana Transradio Española. Adiós.
Bueno, y de un reporte de recepción de 1935 hasta uno de hoy en día, de nuestros días, ya enviado por canales digitales. Hola, muy buenas noches. Siendo las 21:45 horario UTC, mi nombre es Gabriel Vidal, aquí desde el otro lado del charco del Océano Atlántico, en la Patagonia Norte de la República Argentina, escuchando Radio Estéreo España para 17.715 kHz, siendo la frecuencia que yo he mencionado, la 7.715, es la mejor captación aquí desde el otro lado del charco del Océano Atlántico. Radio Estéreo España y el pueblo español, quien le habla, le da un gran abrazo y buenos contactos de X. Saludos cordiales. Bueno, estos son algunos ejemplos de informes de recepción, un tanto coloquiales. Pero en realidad un informe de recepción debería contar en primer lugar con la frecuencia en la que se ha escuchado la señal, en segundo lugar la fecha y la hora de emisión en UTC o tiempo universal coordinado, en tercer lugar y muy importante la calidad de la recepción utilizando el código SIMPO, que incluye la señal S, interferencia I, ruido, N, propagación, P y un resumen, que sería el correspondiente a la letra O. La señal se refiere a la intensidad de la señal, es decir, si ésta se escucha débil o fuerte. En cuanto a interferencia, la palabra lo explica, pero es aconsejable indicar de dónde proviene la interferencia, si es por splatter de otra estación o bien otro tipo de interferencia. Si hay ruido, aquellos que resultan de fenómenos naturales como rayos, etc. Reporte de propagación, fluctuación cíclica de la señal, si hay fading, etc. Y por último el resumen, con el resultado final que depende del resto de variables que hemos mencionado. Ese sería el reporte de señal clásico en código SIMPO. Vamos a poner un ejemplo de cómo reportar en código SIMPO. 55555 equivaldría a una recepción en óptima calidad, lo que es bastante difícil en onda corta. Pero vamos, no os preocupéis porque en las notas del episodio os dejaremos enlaces para que conozcáis perfectamente cómo reportar estas señales en código SIMPO. Y por supuesto, a la frecuencia, la hora y este código SIMPO deberemos adjuntar también pues nuestro nombre, dirección, receptor, antena, etcétera, para que puedan devolvernos, si lo creen conveniente, la correspondiente QSL o el acuse de recibo. Y este informe de recepción lo tendréis que enviar bien por medios digitales o bien por correo ordinario a la dirección estipulada para ello de la emisora que habéis escuchado. Estas direcciones habitualmente se dan en antena, pero si no las encontráis, pues podéis recurrir a internet, donde encontraréis las direcciones a las cuales enviar los diferentes reportes de señal de cada una de las emisoras. Y recuerda, sigue a CQ en Frecuencia en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, iVoox, YouTube o cualquier otra donde escuches nuestros episodios. Corre la voz entre tus compañeros de radio y entre los aficionados a la radio que te encuentres, para que cada semana podamos seguir reuniéndonos en este espacio hecho por y para la radioafición. Y no olvides dejar tus comentarios, y si tienes alguna duda o alguna idea para tratar en el podcast, ponte en contacto a través de nuestra página web cqenfrecuencia.com, donde encontrarás el formulario de contacto del que siempre estoy pendiente, al igual que en nuestro canal de difusión en Telegram, donde mantenerte al día de las novedades del podcast. Y si te presentas en nuestro canal de Telegram, te invitamos a participar en nuestro canal, donde hablamos de muchos temas interesantes sobre la radioafición. Por último, nos encontrarás en Twitter, si Elon no sigue poniéndose tonto, donde intentamos estar también lo más activos posible, además de, claro está, en las bandas de radioaficionado. Así que no será por canales a través de los cuales puedes seguir nuestro podcast, ponerte en contacto con nosotros y comentar con nosotros todas tus inquietudes y todas tus ilusiones alrededor del mundo de la radioafición. Bueno, y dicho esto, hemos hecho un repaso muy resumido al mundo del diexismo, de la radioescucha, qué es lo que os vais a encontrar en las diferentes bandas de la onda corta. Os dejaremos información en las notas del episodio para que podáis conocer de primera mano este mundo, cuáles son las bandas en las cuales suelen emitir las emisoras de radiodifusión, otros tipos de emisiones que podéis encontrar, además de estas emisoras convencionales, etcétera. Y queremos en esta segunda parte del episodio escuchar dos documentos. Por un lado, vamos a escuchar a un gran podcaster, a un gran amante de la onda corta, como es el autor del podcast Días Extraños en iVoox, uno de los podcasts más escuchados en España y prácticamente en todo el mundo en castellano, y es Santi Camacho. Y escuchamos cómo descubrió Santi Camacho
Camacho la onda corta? Pues así. Sí, además a mí me resultaba fascinante. Era, vamos, la estoy viendo ahora mismo. Era una radio Sanyo, rectangular, con un dial muy largo y una antena también muy larga. Y pues oye, empecé a jugar con aquello y efectivamente descubrí que había un sitio, había una palanquita que le dabas y empezaban a salir cosas raras. De repente empezaba a salir gente cantando en árabe y dices, ¿pero esto qué es? Empezaba a salir idiomas absolutamente incomprensibles, pitiditos misteriosos, que vaya usted a saber si eran de los extraterrestres. Y a mí aquello me fascinaba. Se oía Radio Andorra, que te quiero decir, era para un niño era como un juguete mágico. O sea, la radio en sí era mágica porque te traía música, te traía noticias, te traía cosas, pero aquello era como la dimensión desconocida. Y, oye, para alguien de mis características, que parecía que apuntaba maneras en aquella época, pues de repente encontrar una onda misteriosa, pues fue una revelación. Y esto que explicaba Santi Camacho en el programa Amigos de la Onda Corta de Radio Exterior de España, grabáoslo en la cabeza, porque ahora cuando escuchemos la vida de un diexista, de un radioescucha como es Gabriel Gómez, Charlie X-Ray 7 Bravo India, desde Uruguay, que nos habla de su experiencia vital, fue antes radioescucha, antes diexista que radioaficionado, aunque también es radioaficionado, y lleva toda la vida vinculado a la onda corta, con un extensísimo archivo sonoro histórico con documentos, valga la redundancia, históricos sobre la radio y sobre la historia de Latinoamérica y de toda la historia mundial. Vamos, permaneced atentos a cómo empezó también Gabriel en el mundo de la radioescucha, porque parece que se cumple un patrón accidental, pero benditos accidentes. Estamos con Gabriel Gómez, Charlie X-Ray 7 Bravo India, desde Uruguay. Muy buenas. Muy buenas para todos. Aprovecho para saludar a todos los que nos están escuchando o viendo. Mira, te hemos traído para hablar de tu experiencia diexista, como radioescucha especialmente, eres radioaficionado, pero como a veces siempre pensamos en los radioaficionados como aquellos que emiten, pero la recepción es súper importante y en el caso de la radioescucha muchísimo más. Sí, Javi, la recepción de emisoras de radio o de sistemas utilitarios como pueden ser aeropuertos, faros, un sinnúmero más de actividades que van desde las emisoras de radiodifusión hasta las emisoras al servicio de la inteligencia, del espionaje, en fin, que aún hoy en día existen. Abre una puerta a un mundo realmente fascinante que engloba una de las áreas de la radiovisión también con un énfasis muy particular en lo que es la investigación, el estudio, el análisis, la experimentación. Entonces diría, sin detrimento de la radiovisión, la radioescucha también obviamente tiene un lugarcito, da un lugar en el plano de las comunicaciones y en que nos fascina ese plano en particular. Algunos lo comparten con la radioafición, es decir, son actividades paralelas, y otros se mantienen dentro de la radioafición o dentro de la radioescucha y es perfectamente viable cualquiera de las dos, ¿no? Gabriel, yo ya lo conozco, pero nuestros oyentes no conocen la forma en la que te iniciaste en la radioescucha. Yo creo que sería muy bueno que conocieran cómo te iniciaste en el mundo del diexismo, de la radioescucha. ¿Cómo descubriste la onda corta? Bueno, Javi, primero decir que no tengo familia que esté vinculada al mundo de las comunicaciones, de la radio radioescucha, en fin. Entonces esto surge como en la vida de muchos de los que seguramente están en la sintonía de este espacio, y es que surge por casualidad, de forma totalmente fortuita, ¿no? Y eso fue lo que pasó en mi caso también. Vale decir, estando una noche en mi dormitorio, tenía 15 años en aquel momento, era el 24 de noviembre del año 84, y bueno, quería apagar el radiograbador, que en aquel momento el tener un casetero, ¿verdad?, donde escuchar un cassette de música era todo un avance. Quise apagar ese radiograbador y bueno, lo pasé en lugar de on-off, es decir, en lugar de encendido apagado, lo pasé en una perillita de al lado que en la oscuridad de la noche no me di cuenta, y lo que hacía era discriminar amplitud modulada de frecuencia modulada, pero también de otra cosa que yo desconocía hasta ese momento, que era la SW, o sea, la shortwave, la onda corta.
porque nunca lo había utilizado hasta ese momento por desconocimiento, claramente. Entonces, bueno, cuando caigo en SW, al mover el interruptor, escucho una voz de una señora hablando en español, pero se le escuchaba muy bajito. Yo pensé que era una radio yo vivo en el departamento de Montevideo, momento cercano de mi país, ¿no? De otra provincia, de otro estado, según el país en que cada uno se encuentre, ¿no? Pero pensé que era algo comarcal que estaba escuchando y me detuve, no con mucho interés, pero bueno, unos escasos segundos, y en ese momento se corta ese boletín de noticias que estaba llevando adelante esta persona y dice: transmite Radio Berlín Internacional desde la República Democrática Alemana en su servicio latinoamericano en idioma español. Claro, y ahí alucinas. Eso, claro, obviamente. Dije, pero esto no es un departamento cercano a mi ciudad, sino que ¿será Alemania? Yo tenía los conocimientos que en secundaria a mis 15 años podía tener de lo global, ¿no? Entonces, bueno, ahí mi sorpresa, ¿no? Me quedo escuchando, evidentemente nombra situaciones políticas de Alemania, en aquel momento dividida por el muro de Berlín, entre oriental y occidental. Y bueno, me quedo allí escuchando un poco en un dial que era muy estrecho, ¿no? Porque disponíamos en aquel radiograbador de repente de 7 centímetros para todo el espectro de la onda corta. Lo que pasa es que también las emisoras tenían muy buena potencia en aquel momento y las condiciones a mediados de la década del 80 eran muy saludables, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, me quedo allí escuchando unos instantes, pero la inquietud me lleva a mover el dial y escucho como personas hablando por teléfono, ¿no? Pero que me llamaba la atención porque se pasaban la palabra uno a otro. Se decían estación tanto. Y digo, pero estas personas están hablando por teléfono, estaré escuchando teléfonos. Pero no eran teléfonos, eran radioaficionados que estaban en frecuencia también. Y sigo escuchando y me encuentro con la voz de Sudáfrica desde Johannesburgo. Y después vino Radio Moscú de la voz de Rusia. Bueno, luego la voz de Rusia, ¿no? Pero Radio Moscú entonces de lo que era el bloque soviético. Y bueno, y así fueron apareciendo esa noche que no pude dormir voces que era la internet de hoy en día, ¿verdad? Ahí está. Claro, la gente hoy en día estamos muy acostumbrados a recibir audios, informaciones, el mundo está hiperconectado con internet y recibir algo de Alemania, por ejemplo, hoy en día en España o en Uruguay es algo relativamente normal, ¿vale? Del día a día. Pero en 1984, ¿vale? Escuchar en ese preciso instante, en directo, una señal desde Alemania era romperte la cabeza. Claro, totalmente. Era el abrir un espectro que no tenía límites, más allá de que justamente las ondas de radio no desconocen, ¿verdad?, límites y fronteras, era no tener límites. Yo recuerdo en aquel momento a algunos amigos venir a mi casa a escuchar porque no me podían creer que yo escuchaba en idioma español La Voz de América, Radio Berlín, como dije anteriormente, Radio Exterior de España, los partidos los fines de semana. Yo recuerdo haber, con mis tempranos 15 años, haber comenzado a visitar alguna radio en Montevideo y yo decirle a los periodistas que escuchaba radios de todo el mundo y que podía escuchar los fines de semana los relatos y los resultados de los partidos de España, ¿no? Que después nos llegaban unos días después a los informativos de televisión. Y claro, me miraban como una cosa extraña porque no podían entender de repente, por más que uno quisiera ser expresivo, no podían entender eso que uno lograba escuchar desde su casa, sin nada sofisticado. Estamos hablando de un radiograbador y después ya como una experiencia enriquecedora para las escuchas, poner un alambre, ¿verdad?, del exterior y un cablecito hacia la antena telescópica y mejorar la calidad de las escuchas ya era un paso superior, ¿verdad? Sí. Pero hoy en día igual, Javi, sigue pasando eso, ¿no? Uno va con un equipito de estos, ¿verdad? Y digo equipito no por menospreciar, ¿verdad? Obviamente es un muy buen equipo, pero he ido a alguna plaza y he instalado algún loop con algún trípode y demás, y acercarse a los guardaparques, ¿verdad?, para preguntarme qué estoy haciendo, porque bueno, todos vivimos en una etapa de mucha inseguridad hoy en día. Sí. Y bueno, te ven con cables, con alambres, con discos, ¿verdad?, esas loops.
Y claro, se acercan y te consultan a ver qué estás haciendo. Y cuando les digo, no, yo escucho radios de todo el mundo por antena, hago la aclaración, no por internet, no es streaming, no, esto que ustedes están escuchando es, por ejemplo, Radio Exterior de España, en este momento de la tarde, un domingo. Y claro, esa gente queda sorprendida porque dicen, bueno, está bien, tenemos todo lo que es hoy en día la internet, la posibilidad del WhatsApp, pero escuchar radio como está escuchando esta persona directamente de España en esa radio tan pequeña, se van sorprendidos y seguramente será motivo de comentario después, ¿no? Sí, eso está claro. Pero claro, es algo que nos ha acompañado desde hace muchísimos años y muchísimas décadas. Nos ha acompañado este tema de precisamente de la radio en onda corta y la radioescucha en onda corta, que ahora con el tema de internet, pues ya no nos parece tan... A ver, a los que somos amantes de la radio, por supuesto, nos sigue pareciendo mágico, pero mucha de la gente que tal vez antes lo veía con otros ojos o con esos ojos de magia, ahora ya le parece un poco más normal. Pero esa afición a ti te ha acompañado durante toda tu vida. Sí, evidentemente, porque en aquel momento y a través de ese radio grabador yo ya empecé a grabar programas diexistas, ¿verdad? De las emisoras que podía captar en idioma español, grababa esos programas porque no había internet, claramente. Entonces uno tenía que después desgrabar esas cintas y anotar en un blog qué era lo que se podía escuchar, a qué hora y en qué frecuencia. Y ahí tratar de llegar con lo que era aquellos 10 centímetros de dial para toda la onda corta, tratar de orientarse por dónde andaba uno. Y evidentemente aquellas emisoras que llegaban más potentes, en mi caso al sur de América, aquí a Uruguay, podía escuchar W3, Contacto Directo de la BOA, Radio Habana Cuba, con su programa de contacto, para los diexistas de Radio Moscú Internacional, amigos de la onda corta, de Radio Exterior de España, es decir, podía escuchar esas señales que eran fuertes, o Radio Enlace, Radio Nederland, ¿no? Con aquel pionero Glenn Hauser que aún hoy en día nos sigue sorprendiendo con su vitalidad, a veces intercambia algún correo electrónico y realmente es un hombre fascinante. Pero bueno, para ser breve, uno se hacía parte de la historia también, porque le decían, miren que el apartheid en Sudáfrica tiene a Mandela preso, está de Klerk en el gobierno. Entonces uno se sorprendía de aquello que escuchaba. O podía escuchar, miren, Gorbachev fue apresado por lo que era en aquel momento la caída del bloque soviético. Se dice que está en una casona apartado y escucha la BBC en el servicio ruso. Entonces uno era parte de la historia, porque esas cosas después, al no existir la tecnología de hoy en día, llegaban a los medios de comunicación masivos un día, 2 días después o aún más tiempo después y no de repente con la cantidad, el bagaje de información que uno podía disponer a través de la onda corta. Claro, pero hoy en día, pese a que esa onda corta, esas emisiones en onda corta tuvieron un peso importantísimo en la historia durante los años 80, los años 90, sobre todo en los años 80, durante la Guerra Fría, por ejemplo, la batalla, digamos, propagandística y política, por ejemplo, entre los dos bloques, por el bloque soviético y el bloque, digamos, norteamericano, que había esa batalla en las ondas tan importante que daba muchísima vida a esa onda corta. Todo lo que estás comentando, regímenes con apartheid, regímenes dictatoriales, que hoy en día tal vez esa batalla se juega un poquito más en internet porque es lo que es más media que la onda corta. Pese a todo, la onda corta sigue ahí. Y el otro día escuchaba una reflexión que creo muy acertada y tiene que ver con el continente africano, por ejemplo. Y me imagino que en una gran parte o del sur de América, en la parte más hacia el sur, tal vez pasa un poco lo mismo. Grandes extensiones con tal vez conexiones a internet más deficitarias y más complicadas. En esas zonas, como es en África, por ejemplo, donde internet no llega, quien tiene un receptor de onda corta es como tener internet. Es el que recibe las noticias en primera, el primero de la zona, tiene acceso a mucha información cultural, mucha información formativa, política, etcétera,
que el resto tal vez de sus vecinos no tienen porque no llega ese internet, porque recordemos, leía el otro día que creo que cerca del 35% de la población mundial todavía no tiene acceso a internet y está muy localizada, por ejemplo, en la zona africana. Digo, pese a todo, la onda corta sigue ahí. Y si yo te preguntara, Gabriel, ¿qué es ahora o qué diferencias notas tú ahora mismo, si es que las notas, entre la radiodifusión en onda corta que podemos escuchar ahora y la que podíamos escuchar a lo mejor en los 90 o al principio del siglo XXI? Claro, no, está muy bien la reflexión que realizaste, porque evidentemente hay continentes y hay zonas geográficas donde el acceso a Internet es muy deficitario, pero además donde se pierde la conectividad, y evidentemente la radio pasa a ser un anclaje muy importante en la comunicación. En mi ciudad, en Montevideo, capital, cuando se corta el suministro eléctrico, si no tenés datos en el móvil, ya quedaste desconectado de lo que es el Wi-Fi, y bueno, si el teléfono no tenía mucha carga, ya los datos móviles tampoco te son útiles porque se apagó el teléfono, y tu único vínculo con el mundo es la radio, sigue siendo hoy en día la radio. A veces yo le digo a los gurises, como decimos acá en el Río de la Plata, a los jóvenes, miren que un día si no tienen electricidad o están en el medio de una zona rural, no les va a ser útil el celular, o sea, van a tener que volver a la radio física, ¿verdad? Porque estamos hablando de que hoy en día lo que ven por internet o lo que escuchan por internet no es un dial que uno gira y un potenciómetro para subir y bajar volumen, sino que es todo en el celular, ¿verdad? Entonces, bueno, haciendo esta breve introducción, evidentemente en aquel momento cuando yo llego a la onda corta, seguramente quienes llegaron antes que yo tuvieron un enriquecimiento mayor, porque estamos hablando que pasaron la Segunda Guerra Mundial siguiéndola por onda corta, ¿no? Habían colegas que yo llegué a conocer aquí en Montevideo que a través de la BBC de Londres, por ejemplo, seguían el detrimento de la guerra, y les permitía a veces llegar con alfileres en los mapas a lugares donde después llegaba el ejército y recuperaba el ejército aliado, o la entrada en París, por ejemplo, ¿no? La venían escuchando por onda corta, impensable para un vecino de repente que en aquel momento no tenía acceso a la onda corta. Pero en la época en que yo llegué, ya tal vez un poco más con más acceso a receptores de radio, y en fin, tenías las guerrillas en América Latina, tenías el Frente Farabundo Martí, el Frente Sandinista, lo que era todo el aspecto colombiano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Ya no estaba Radio Venceremos como tal, como trinchera de la Revolución Cubana, pero existían todas estas alternativas en América del Sur. Y también lo que era en otros continentes, La Voz de la Resistencia, Ducalo Negro, en Angola, en fin, había infinidad de servicios, La Voz del Kurdistán iraquí, en Irak, en fin, una serie de servicios que uno de repente podía acceder, porque uno, ¿qué pasa? Después que llegaba fortuitamente, como llegué a la onda corta, después uno comenzaba a escribirle a quienes escuchaba, es decir, a las radios te enviaban folletos con ejemplos de cómo construir una mejor antena. Me acuerdo, Radio Nerla me mandó la antena direccional anti-jamming. El jamming era una interferencia deliberada de tiempos de la Guerra Fría, ¿no? Y que sigue existiendo, por ejemplo, en el caso de China, ¿vale? Y lo veíamos en un episodio anterior, hablando de las emisoras de números, por ejemplo, en onda corta. El gobierno chino tiene emisoras de jamming, ¿vale? Para evitar que se cuelen según qué emisiones dentro de lo que sería el área geográfica de China, con lo cual sigue estando de candente actualidad el tema del jamming. Es el que llaman, creo que lo llaman el gran dragón chino o algo parecido a esa emisora. Efectivamente. Lo que tú decías de las emisoras de números y demás, evidentemente, uno a veces, hay algunos tópicos que aún hoy en día los diexistas nos mantienen en vigencia social, digamos, que cuando, por ejemplo, pasa la ISS, la Estación Espacial Internacional, y uno sube a la azotea, ¿verdad? O al ático, con una antena que uno hizo con un palo y algunos alambres, y sube con un handy de VHF
y una aplicación en el celular y decodifica las imágenes que la ISS transmite cuando pasa por encima de nosotros. Entonces ahí uno dice, bueno, pero opa, la radio sigue teniendo vigencia, porque si este hombre hace eso con la ISS e interactúa, porque ellos creen que uno interactúa con los astronautas directamente, que algunos lo pueden hacer, ¿verdad?, quienes comunican en forma directa por radio, pero la mayoría accedemos a esas imágenes. Tenés una fuente muy, muy importante ahí de ayornamiento con lo que son los medios de comunicación de hoy en día. Pero además de eso, cuando tú le decís a alguien, no, pero las emisoras de número, que te referiste en anterioridad, todavía existen para los espías. Y te dicen, no, pero un espía agarra su celular y por WhatsApp, no es posible acceder ni a un correo electrónico seguro. Entonces esto no llama tanto la atención, inclusive con menor número de perillitas, de numeritos y de cositas. Entonces vos un día podés estar en tu habitación y decodificar un mensaje que a veces es de seguridad nacional con total tranquilidad. Pero eso nos mantiene aún en vigencia. Pero lo que tú manifestabas, sí, obviamente, en aquel momento de fragor, cuando yo llegué a la radio, todos los países tratando de mantener su posicionamiento político, Oriente, Occidente, entonces llegaba mucha información por el aire y mucha información bibliográfica, ¿no?, impresa, que las emisoras a través de sus servicios internacionales nos hacían llegar a los radioescuchas como forma también de hacernos, de integrarnos a esa ideología que defendían, tal vez el caso más significativo, la Alemania con Radio Berlín Internacional, y del otro lado la Deutsche Welle, la voz de Alemania, ¿no? Y en ellos ejemplifico todo lo que nos podía llegar desde el exterior en material bibliográfico para poder leer y aprender sobre esta situación política en la cual estábamos inmersos en aquella época. Claro, y es eso, y ahora, tal vez, exceptuando casos, por ejemplo, como el que comentábamos ahora a lo mejor de regímenes como el chino, etcétera, que sí que puede haber todavía esa diferenciación tan fuerte, y sobre todo también una cosa importante, que es la voluntad que tiene, por ejemplo, China de expandir su cosmos cultural, etcétera, sobre todo a países africanos, etcétera, y hacer lo que han hecho todos los países o todas las potencias durante toda la historia, que es intentar llevar su cultura y su forma y su visión del mundo y su forma de ver el mundo, en este caso a través del medio de comunicación imperante, que es la onda corta, a estos países africanos, y ahí sí que lo podemos ver. Pero por el resto, y te pongo un ejemplo, hoy estamos grabando, hoy es viernes tarde, y yo normalmente los viernes, antes de acostarme, suelo pasarme por la onda corta. ¿Por qué? Se acuestan mis hijas, yo me pongo en mi despacho, enciendo mi receptor, en este caso es un SDR, y escucho un poco de onda corta, y suelo acabar escuchando Radio China porque me relaja muchísimo. Es una forma totalmente diferente iba a decir de operar, pero de locutar, la música, de noche, eso a mí me relaja muchísimo para acabar la semana. Y es una experiencia, voy a ser un poco ñoño, como decimos aquí en España, un poco ñoño, ¿no? Pero deliciosa. El hecho de estar por la noche semioscuras, escuchando esa emisión en onda corta de Radio China con esas melodías orientales. Normalmente hacen como un teatrillo, hacen una radionovela en castellano, es la emisión en castellano. Y es una forma diferente de consumir la onda corta. Es más exótica, más romántica, más, no sabría cómo decirte, no es tan activista como era en los 80 o en los 90, pero sigue siendo vigente y sigue estando vigente. Sí, claro, evidentemente. Hago solo un paréntesis sobre lo que manifestabas para situarme un poquito nuevamente en lo que era aquel tiempo la Guerra Fría. Cuando escuchábamos en aquel momento Radio Moscú Internacional y, por ejemplo, entre otros locutores, a Malena Negrín y a Manolo de la Rosa, un matrimonio de las ondas cortas, como le decíamos nosotros, porque eran matrimonio, además de locutores de esta emisora soviética en aquel momento, pero habían viajado desde Cuba, desde La Habana, hacia Moscú para justamente tener locutores que
pudieran llegarnos con nuestra misma tonalidad, ¿verdad? Estaba también Pancho Rodríguez, chileno, en fin, una serie de personas que empezamos a querer a través de la radio. Y este matrimonio, cuando el bloque, para ver lo que vivíamos a través de la radio, cuando cae el bloque soviético y se desarticulan primero las provincias bálticas de Letonia, Lituania, Estonia, y ahí además como un dominó empiezan a caer diferentes estados de aquel grande, gigante de la Unión Soviética. Bueno, allí lo que comienza a surgir es que no querían tener vínculos con lo que era anteriormente el bloque soviético. Yo me acuerdo que rápidamente se deshicieron de este matrimonio de las ondas cortas, que tuvieron que regresar a La Habana, en Cuba, porque no querían saber de nada con algo que tuviera que ver con el comunismo, con Cuba. Entonces digo, todo eso lo vivíamos a través de la radio, desde nuestro dormitorio, o desde nuestro estudio, o desde fuera. No sé, y claro, nos sentíamos parte de la historia, decíamos, mirá, no escuchamos más a fulano, a mengana en tal radio, y de repente reaparecían en su país en el servicio internacional y les escribíamos, ¿verdad? Porque no había mail. Entonces les escribíamos, bueno, volvieron de Rusia, y ahí nos respondían, y en una reunión de repente entre 3 o 4 locos que escuchábamos radio, decíamos, me escribió fulano, recibí carta de mengano. Y bueno, con toda esa situación también que nos hacía partícipe, aquello de escuchar radio, que no éramos simples radioescuchas, digamos, sin detrimento obviamente de quien escucha la radio, sino que procurábamos también participar activamente a través de la correspondencia, en aquel momento la carta, ¿verdad? Con todo el tiempo que insumían ir y volver para poder tener noticias. Que más los boletines de diexismo que nos llegaban, por ejemplo, que redactaba Takayuki Nowinozaki en Tokio, Relámpago de X, que después tuve la suerte de conocerlo a Takayuki. Y claro, llegaban un mes y medio después, 2 meses, ya las noticias no eran tan noticias, claro. Pero bueno, era lo que podíamos acceder en aquel momento, ¿no? Claro, pero fíjate que te estoy escuchando, y cuando hablo de onda corta y de SWL, no puedo evitar pensar que es que la historia ha pasado por la radio. La historia pasa por la radio y pasa por la onda corta. Vamos a ir acabando, porque me dice Zoom que esto es lo malo de Zoom, que quedan 10 minutos. Gabriel, ¿qué les dirías a gente joven, que en mucha de la audiencia de este podcast son gente que son, como digo yo, no son radioaficionados, pero son aficionados a la radio? Están en camino de sacarse su licencia, en camino de hacer su examen, abriéndose camino en el mundo de la radio. Y la radioescucha, la onda corta, es una parte muy importante de la radioafición. ¿Qué les dirías para animarlos a que entren al mundo de la radioescucha y al mundo de la onda corta? Bueno, Javi, les diría en principio, obviamente cuando uno se para en la vida y dice, bueno, o tengo muchas horas de estudio, o muchas horas de trabajo, o muchas presiones, necesito algo para poder desenchufar, ¿verdad? Que sea como un cable a tierra. Muchos se han hecho esa pregunta, algunos han optado por la pintura, otros por la literatura, otros por la música, y le dedican un tiempo a esa tarea puntual para justamente despegarse de la cotidianidad. Yo, para aquellos que estén buscando algo para poder relajarse, para poder tener como una distracción, bueno, les diría que también consideren la práctica del diexismo. ¿Por qué? Porque hoy en día es muy fácil acceder a información para comenzar en este hobby. Hay materiales de electrónica hoy en día que se compran por muy bajo costo y son altamente tecnológicos. Por lo tanto, aquellos problemas que teníamos los que comenzamos en otras décadas de luchar con una válvula o con una resistencia que se quemaba en esos equipos que eran valvulares y que pesaban más de 20 kilos, hoy lo tienen solucionado con esto. Vuelvo a mostrar lo mismo, ¿no? O sea, con un equipito de estas características ya lo tienen solucionado. Además, no tienen problema de pila, Javi, porque son a batería, y una batería utilizada 2 o 3 horas por día la recargas a las 3 semanas de repente. O sea, cierto, es impresionante. Sí. Entonces, yo les diría que traten de ver el diexismo como una posibilidad también de distracción, pero no solo distracción, va a ser información, entretenimiento, acceso a la cultura, una serie de tópicos y que son inagotables, ¿verdad? Porque una vez que uno entra en este mundo, comienza a experimentar, comienza
a vincularse con diferentes tecnologías, con el estudio también científico de la radio, porque uno enciende la radio, pero depende de las manchas solares, depende de la propagación, depende de la banda en la que esté, si es más fácil escuchar de día o de noche. Entonces eso lleva todo un gran estudio de hobby. Además uno accede a mucha cosa, no solo a emisoras de radiodifusión, como decíamos al inicio, sino también servicios, cosas raras, ¿verdad? Que andan por el aire, como las emisoras de números. Estaciones meteorológicas, etcétera, sí. Meteorológicas, costeras. Uno sale, este receptor que yo he mostrado en más de una oportunidad tiene banda aérea. Y a veces pasa que va pasando un avión o una avioneta por encima de mi casa y yo me pongo a escanear. Y en alguna oportunidad he tenido la suerte de poder captar el diálogo del piloto con la torre de control, porque va próximo a donde tengo la radio en la mano. Entonces, todo esa cantidad de cosas que se abren es un disparador, ¿verdad? A quien le atraiga la curiosidad, evidentemente se va a enganchar y va a querer cada vez más saber un poquito más de qué es lo que está haciendo, qué puede escuchar, dónde, a qué hora, en qué frecuencia. Y bueno, hoy está toda la tecnología a disposición para poder acceder a este pasatiempo, que es mucho más que pasar el tiempo, ¿no? Obviamente, pero tiene toda la información y tiene el acceso a equipos, antenas, receptores y demás, con muy bajo costo, ya ensamblado, o sea, se saltea un montón de cosas. Después, si con la experiencia y el conocimiento quiere ir haciendo sus propias antenas, ir experimentando con hacer un amplificador, alguna cosita como para ir mejorando su estación de escucha, evidentemente lo va a poder hacer, pero en principio yo diría que tiene todas las facilidades para comenzar sin presión y sin estrés en un hobby que realmente es un cable a tierra. Perfecto. Gabriel, no quiero despedirme de ti sin emplazarte en un futuro próximo a hablar de tu archivo sonoro, ¿vale? Que tiene que ser una delicia. Yo soy un enamorado de los archivos sonoros y tiene que ser una delicia. Y te emplazo en un futuro próximo a que podamos hablar de ese archivo y a ver si somos capaces de escuchar alguna de esas grabaciones que tienes por ahí, ¿de acuerdo? Bueno, Javi, yo me resta agradecerte, ha sido un gran honor estar en este espacio porque han estado referentes también de cada ámbito que tú has traído a conciencia de todos nosotros a través de los podcasts, así que para mí ocupar este espacio es un gran honor. No sé si la vara está tan alta que bueno, espero haber estado por allí más o menos y haber tallado como para ser merecedor de este espacio aquí en el programa, pero bueno. Ha sido un placer. Muy agradecido por tus atenciones y sos uno de esas personas que nos nutren de conocimiento en torno a los medios de comunicación, entonces un referente muy especial, así que un sumo gusto. Muchas gracias, Gabriel. Nos escuchamos en las bandas y nos escuchamos en la onda corta, 73. Muchas gracias. Un abrazo. Esta es Radio Nederland, la emisora mundial de Holanda, transmitiendo desde Hilversum. Dentro de aproximadamente 2 minutos daremos comienzo a nuestro segundo servicio latinoamericano del día en español. Aquí, Radio Nederland. Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo Xavi queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.